Les ruego, por favor, que vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 35 hasta el final. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien decía que este pasaje de Romanos es la porción más extraordinaria del capítulo más extraordinario del libro, de la carta más extraordinaria del libro más extraordinario del mundo, que es la palabra de Dios. Este es el pasaje más extraordinario, del capítulo más extraordinario, de la carta más extraordinaria, del libro más extraordinario del mundo, que es la palabra de Dios. Este capítulo inicia con la asombrosa declaración de que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, y concluye con otra asombrosa declaración, y es que para los creyentes ya no hay separación. No hay condenación, no hay separación. Y en medio de ambas declaraciones encontramos argumento tras argumento para afianzar a los creyentes en la seguridad de su salvación en Cristo, en la certeza de que ningún cristiano verdadero se perderá. Nuestra salvación es como una especie de cadena entre dos eternidades. Pablo nos dice en el versículo 28 al 30 de este capítulo que a todos los que Dios predestinó en la eternidad pasada con el propósito de hacerlos conforme a su Hijo, a esos mismos en el tiempo llamó, y a todos los que llamó, a esos mismos justificó, y a todos los que justificó, a esos mismos, dice Pablo, en la eternidad futura también los glorificó. Es un pasado profético. Dios lo ve como un hecho consumado, y por eso Pablo dice: ya fueron glorificados. El mismo grupo que fue predestinado para ser como Cristo, ese mismo grupo será glorificado, porque la glorificación no es otra cosa que ser como Jesús en cuerpo y alma. En el presente estamos siendo gradualmente transformados a su imagen, pero esa obra será concluida cuando estemos en su bendita presencia. Ahora bien, yo sé que muchos consideran esta doctrina de la seguridad de salvación como una especie de licencia para pecar, algo así como: ustedes quieren decir que nosotros podemos vivir como quieran, como nos dé la gana, como nos vengan ganas, y como quiera somos salvos. No, eso no es lo que esta doctrina enseña. Como decíamos en un mensaje anterior, a todos los que Dios justifica también los santifica, es decir, los liberta de la esclavitud del pecado para que ahora podamos obedecer a Dios, y los va transformando progresivamente a la imagen de Cristo. La justificación y la santificación siempre van de la mano. El que no está siendo santificado no ha sido justificado. Ahora, lo irónico de todo esto es que creer que la salvación se pierde. Algunas personas dicen: si ustedes enseñan eso en la iglesia, están motivando a la gente a pecar, están motivando a los cristianos a no ser santos. Lo irónico de esto es que creer que la salvación se pierde en realidad no nos motiva a ser más santos. Es todo lo contrario.
Cuando alguien cree que la salvación se pierde, va a tratar de obedecer, pero movido por un temor servil, por un temor de esclavo, no con la gratitud de un hijo que sabe que será amado por su padre. De hecho, una persona que cree que la salvación se pierde, en un momento dado puede verse tentado a hundirse en un lodazal de pecado porque cree que ya perdió la salvación. ¿Para qué voy a seguir luchando si como quiera ya perdí la salvación que tenía en Cristo? Miren, mis hermanos, es verdad que muchos pueden tomar esta doctrina como una excusa para pecar. Eso es verdad. Judas nos advierte en su carta que algunos dentro de las filas del cristianismo convierten la gracia de Dios en libertinaje. Eso es real. Pero cuando eso pasa, están demostrando que ellos no han entendido ni han recibido de verdad la gracia de Dios en Cristo. Pablo dice en Tito capítulo 2 versículos 11 en adelante que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios no solamente salva, sino que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos, no de los impíos. Y una persona que vive como le dé la gana no es un santo, es un impío. Debo enfatizar eso. Lo que nosotros creemos es en la bendita doctrina de la perseverancia de los santos. Es por eso que hay tantas advertencias en las cartas del Nuevo Testamento en contra de la apostasía, porque los apóstoles asumían que en las iglesias habían falsos profesantes. ¿Recuerdan 1 de Juan capítulo 2 versículo 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron, dice Juan, para que se manifestara que no todos son de nosotros. Ven, hermanos, si hubieran sido, habrían permanecido. Dios preserva a los que son suyos. O si quieren ponerlo de otra manera, es Dios el que salva y Él salva completamente. Eso fue lo que vimos la semana pasada cuando estudiamos las preguntas de Pablo en Romanos capítulo 8 versículos 31 al 34. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él también todas las cosas? Y por si acaso, ese todas las cosas no es tu wish list, o sea, tu lista de deseos. Él te va a dar todo lo que tú quieras, no, Él te va a dar todo lo que tú necesitas para llegar a la gloria y para ser como Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No, Dios es el que justifica. Dios te declaró justo. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero aún nos resta una pregunta antes de concluir este pasaje en el versículo 35. Y es una pregunta sorprendente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta de Pablo ¿es posible que un verdadero creyente, alguien que ha sido justificado por la fe, adoptado como hijo de Dios, sea separado del amor que Cristo tiene por nosotros y que esa persona termine en el infierno? ¿Es eso posible? Es lo que Pablo está preguntando aquí. Y su respuesta, obviamente, es un rotundo no. No, es imposible que eso ocurra. Y hay varias enseñanzas en este pasaje que nos van a llevar de la mano a esa conclusión. Lo que Pablo quiere es llevarnos a la conclusión de que nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Y su primer argumento o la primera enseñanza que podemos extraer de este pasaje, es que el amor de Cristo por nosotros es la fuente de nuestro amor por Él.
Él nos amó primero y por causa de su amor, obrando en nosotros, ahora nosotros lo amamos a Él. Noten que la pregunta de Pablo no es ¿quién nos separará del amor que nosotros le tenemos a Cristo? No, esa no es la pregunta. Lo que Pablo está preguntando es si hay alguien en todo el universo que pueda separarnos del amor que Cristo tiene por nosotros. Es el amor de Cristo. Y eso lo vemos claramente en los versículos 37 al 39. Pablo dice en el versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en el versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ¿ven? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios en Cristo precede a nuestro amor. Recuerden, mis hermanos, que Él nos amó cuando estábamos condenados. Esa es la implicación del versículo 1. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Él tomó la iniciativa de amarnos cuando éramos sus enemigos, dice en el versículo 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Tú y yo, mi hermano, estábamos en esa condición. Tú y yo estábamos en la carne cuando Cristo nos amó. Él nos amó, dice Pablo en Romanos 5:10, cuando éramos sus enemigos, dice en el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y eso concuerda con el resto del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15 versículo 16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Nosotros podemos dar fruto, incluyendo el fruto de nuestro amor por Cristo, porque Él nos escogió primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hasta que nosotros no fuimos engendrados de nuevo por Dios, por el Espíritu de Dios, nosotros no podíamos amar. Versículo 10 de ese mismo capítulo de Primera de Juan. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros. Lo más natural es que nosotros amemos a Dios, pero no lo amamos porque somos pecadores. Así que dice Juan, no, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, no, es que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y luego añade, por si acaso queda alguna duda, en el versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar a Cristo y a nuestros hermanos porque Él nos amó primero. Mis hermanos, eso es lo sorprendente del amor de Cristo, que Él nos amó cuando lo aborrecíamos. Él nos amó cuando éramos indignos, totalmente indignos de su amor. Miren, yo les ruego a Dios que su Espíritu venga por la cámara y llegue hasta tu casa y obre en tu corazón. Escucha esto. El amor de Cristo es tan extraordinario, el amor de Cristo es tan incomprensible, que en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo le ora a Dios para que le conceda a esos hermanos tener un mejor entendimiento del incomprensible amor de Cristo. Parece una paradoja, ¿verdad? Tener un mejor entendimiento del incomprensible amor de Cristo. Dice Pablo, por esta causa pues doblo mis rodillas, capítulo 3 versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud
la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Pablo quería que estos hermanos arraigaran y cimentaran sus vidas en el amor de Cristo. Un amor que sobrepasa por mucho nuestra capacidad de comprensión. Y es ahí precisamente donde descansa la seguridad del creyente. No es en que nosotros amemos a Cristo, y nosotros amamos a Cristo, pero es un amor débil, es un amor fluctuante. No, nuestra seguridad está en que Él nos ama. Una vez le preguntaron a un famoso teólogo del siglo XX, ya murió, le preguntaron en una entrevista: en todos los años que tú tienes como teólogo, ¿cuál es la verdad más profunda que tú has extraído de la Biblia? Y él respondió citando en inglés, obviamente, una canción infantil que se canta en las iglesias: Jesus loved me, this I know. Jesús me ama, y yo lo sé. Dice, yo no tengo una verdad más profunda que esa. Jesús me ama. Dice Martin Lloyd-Jones, no es el caso de que estemos aferrándonos a Cristo. Nosotros nos estamos aferrando a Cristo y por eso la fuerza de nuestros dedos sea lo vital en esta relación. No son las fuerzas de mis dedos lo vital en esta relación. Más bien es Cristo el que nos agarra a nosotros y su mano es poderosa, es todopoderosa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mi hermano, nuestra seguridad en Cristo no depende de nuestro amor por Él. Depende de que Él decidió soberanamente amarnos cuando no éramos dignos de su amor. Pero aprendemos también de este pasaje, en segundo lugar, que el amor de Cristo por nosotros no es incongruente con nuestras aflicciones. El amor de Cristo por nosotros no es incongruente con nuestras aflicciones. 3 veces se menciona en este pasaje el amor de Cristo. En el versículo 35 al principio, en el versículo 37 en el medio y en el versículo 39 al final. El amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo. Y entre declaración y declaración, Pablo nos habla de la realidad del sufrimiento en la vida cristiana. Cristo nos ama, nosotros sufrimos. Los creyentes van a sufrir en este mundo caído. Mis hermanos, Dios no nos ha prometido otra cosa. Yo no sé cómo los que predican el evangelio de la prosperidad pudieran predicar de Romanos 8. Porque en este pasaje se nos habla de la realidad del sufrimiento de los creyentes. De manera, mis hermanos, que no podemos cometer el error de concluir que Dios no nos ama porque estamos sufriendo. Y es algo que el diablo te susurra. Por eso es que esta verdad es tan importante. Pablo conoce al diablo. Pablo sabe cómo el diablo opera, cómo el diablo le susurra al creyente en medio de la aflicción: Dios no te ama. No podemos llegar a esa conclusión que dice Pablo en Romanos 8:17. Si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Mis hermanos, el Nuevo Testamento no solo enseña que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, sino que Dios está usando el sufrimiento para cumplir su propósito de conformarnos a la imagen de Jesús. Como dice Sinclair Ferguson, la relación entre el sufrimiento y la gloria no es cronológica. O sea, no es primero sufrimos y después viene la gloria. No, dice Ferguson, esta relación entre el sufrimiento y la gloria es causal. No es cronológica, es causal. O sea, Dios está causando en nosotros niveles de gloria
a través del sufrimiento. Escuchen esta cita. A través de fricciones y aflicciones, Él pule y transforma el carácter para reflejar de nuevo su imagen, que es completa y perfectamente revelada en Jesucristo. Eso es exactamente lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 4. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera, y Pablo le llama aflicción leve y pasajera a todo lo que él relata después en el capítulo 11. Pablo tenía un doctorado en sufrimiento y dice, esta leve aflicción pasajera nos produce, ven ahí la relación causal, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es a eso que Pablo se refiere en Romanos 8:28, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas le cooperan a bien. Esas aflicciones están forjando el carácter de Cristo en nosotros en vez de separarnos de Él. ¿Ven? Lo que nos lleva a la tercera enseñanza de este texto. Y es que el amor de Cristo nos mantiene aferrados a Él en medio de las aflicciones. El amor de Cristo nos mantiene aferrados. Cuando Cristo nos ve sufriendo, su amor nos sostiene. Su amor nos sostiene. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta evidente es, nadie puede hacerlo. Porque no se trata simplemente de que el creyente está pegado a Cristo, sino de que el creyente está en Él. Recuerden Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestra vida está unida a Cristo por la fe. O como dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 4, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La pregunta es, ¿puede alguien llegar al trono mismo de Dios y arrebatarnos de ahí? Esa es la pregunta. No, eso es absolutamente imposible. Problemas vendrán y muchos a lo largo de nuestra vida. La lista de Pablo en el versículo 25 es muy variada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Es decir, las dificultades de todo tipo que nos oprimen y amenazan con hundirnos. ¿Podrán separarnos del amor de Cristo? No. Como dice Martin Lloyd-Jones, Cristo es demasiado fuerte. Angustia. A veces nos encontramos en situaciones que representan un peligro para nosotros. Puede ser a veces imaginario. Nosotros creemos que estamos en peligro, pero puede ser real. Y no sabemos qué hacer. Situaciones que pueden llevarnos al borde de la desesperación. ¿Podrán esas circunstancias separarnos del amor de Cristo? No, Cristo es más fuerte. Persecución. Personas que nos acosan por causa de nuestra relación con Cristo, personas que se oponen abiertamente al Evangelio. No, dice Pablo, porque Cristo es más fuerte. ¿Hambre o desnudez? No, tampoco. Porque el verdadero creyente sabe que es mejor tenerlo a Él, aunque no tengamos nada de este mundo, que tenerlo todo y no tenerlo a Él. Así que tampoco el hambre y la desnudez. Él es más valioso que todo lo que el mundo pueda darnos. Él es más valioso que la comida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él es más valioso que el vestido. Peligro. Aquellas cosas que tienden a producirnos temor, ¿podrán separarnos del amor de Cristo? No, Él es más fuerte. Y finalmente, Pablo menciona la espada. Muchos creyentes han sido martirizados a lo largo de la historia. Dice en el versículo 36,
Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Por causa tuya somos llevados a la muerte. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cuando eso pase, si es que pasa, la muerte será la carroza que nos llevará a Cristo. Así que en vez de separarnos de Cristo, la muerte nos lleva a Cristo. Eso fue lo que pasó con doña Tona y con don Freddy en esta semana. La muerte no nos puede separar, es todo lo contrario. Dios usará la muerte para llevarnos a la presencia de nuestro Salvador. Mis hermanos, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Él quiere que los creyentes estén seguros de que nada ni nadie podrá separarnos de Cristo, por la sencilla y poderosa razón de que Él nos ama y no va a permitir que eso ocurra. Él no lo va a permitir. Y esa es la cuarta y última enseñanza que podemos extraer de este pasaje. Y es que en todas esas cosas que nos pueden ocurrir en esta vida, somos más que vencedores, no por causa de nuestro amor por Cristo, sino por causa de su amor por nosotros. Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora hay algo, un pequeño detalle que yo no quiero que ustedes pasen por alto, y es el uso del plural. O sea, Pablo no está diciendo en este pasaje: yo soy un apóstol, Cristo me llamó a predicar su evangelio y yo estoy seguro que nada me puede separar de su amor. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. La pregunta del versículo 35 es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La declaración del versículo 37 es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la declaración del versículo 39 es que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, mis hermanos, Pablo está contemplando aquí al mismo grupo del versículo 1, aquellos que están en Cristo Jesús y para quienes ya no hay condenación. Es ese grupo. Es el mismo grupo de los versículos 28 al 30, aquellos que fueron predestinados, llamados y justificados, y que con toda seguridad también serán glorificados. Todos y cada uno somos más que vencedores. Wow, hermano, yo le decía ayer a mi esposa, cuando escuchamos de la partida de nuestra querida hermana Tona, ¿nosotros de verdad creemos lo que decimos creer? Porque de verdad esto es para saltar de la silla. O sea, Pablo está diciendo que todos los creyentes, desde el que se convirtió hace un segundo hasta el que tiene 50 años en la fe, desde el hermanito que tal vez no es muy visible en la iglesia, hasta el pastor que predica y que todo el mundo ve, y los que sirven en la iglesia, Pablo está diciendo: todos y cada uno somos más que vencedores, no por nuestra propia capacidad de perseverar, sino por medio de aquel que nos amó. No seremos librados de los peligros que pueden amenazar nuestra fe. Pablo no promete aquí, Dios no promete que vamos a ser librados de los peligros que pudieran amenazar nuestra fe. ¿Por qué me está pasando esto? Hay creyentes que tienen dudas en medio de la aflicción, y no seremos librados de esas cosas, sino que seremos vencedores en medio de esas cosas, padeciendo esas cosas. En todas estas cosas, ven, somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores. Y de paso, ¿tú recuerdas las cartas de las iglesias, de las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3? Todas terminan diciendo: a los que vencen, a los vencedores, a los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores?
lo que Pablo menciona en Romanos 8, todos los cristianos somos más que vencedores. Los que no vencen no lo eran. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Los cristianos somos más que vencedores. Mis hermanos, Cristo se encargará de suplirnos todos los recursos necesarios para que nos mantengamos esperando en Él hasta que estemos seguros en su presencia. Sobre todo cuando tengamos que atravesar por situaciones difíciles que apartarán a los falsos profesantes, pero no a los que realmente le pertenecen a Cristo. Nuestra esperanza no descansa en nosotros. Nuestra esperanza descansa en Él. Estamos seguros en el amor de Cristo porque es un amor que depende enteramente de su soberana decisión de amarnos. No somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, yo creo que Pablo habría podido concluir este capítulo en Romanos 8:37. Y los creyentes tendríamos todas las razones del mundo para estar seguros de nuestra salvación. Pero ¿saben qué? Pablo no ha concluido. Pablo no ha concluido su argumentación. Porque él quiere que los creyentes en Roma y todos los que íbamos a leer esta carta a lo largo de los siglos disfrutemos de la misma convicción que él tenía. De ahí su declaración de los versículos 38 y 39. Porque estoy convencido. Ven, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la respuesta del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Existe algo o alguien lo suficientemente poderoso como para separarnos de ese amor? Respuesta de Pablo: por supuesto que no. Y yo estoy convencido, es decir, firmemente persuadido. Estoy absolutamente seguro. ¿Y de qué estaba seguro Pablo? De que ni la muerte ni la vida, es decir, los dos estados posibles de la existencia humana, o tú estás muerto o estás vivo. No hay una tercera opción. Lo que Pablo está diciendo es: el día que nos toque morir, abriremos nuestros ojos en la presencia de Dios, de manera que la muerte, el postrer enemigo de los cristianos, no podrá hacernos daño cuando llegue. Donald Grey Barnhouse era un siervo de Dios del siglo XX. Su esposa murió cuando sus niños estaban todavía pequeños. Y cuando iban camino del cementerio a la casa, Donald Barnhouse estaba preguntándose: ¿cómo yo puedo explicarle a estos niños qué pasó con su mamá? ¿Cómo explicar eso? Y él dice que cuando iban en la carretera, de repente un camión bien grande los sobrepasó. Y él dijo: aquí está mi ilustración. Él le dijo a los niños: ¿qué sería más doloroso? ¿Que la sombra del camión nos pase por encima o que el camión nos pase por encima? Y los niños le dijeron: papi, la respuesta es obvia. La sombra no nos puede hacer daño, ni nos puede hacer sufrir. Y él les dijo: precisamente, mamá pasó por el valle de la sombra de muerte. Fue la sombra, ya Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte porque Él resucitó. De manera que ni la muerte ni la vida. Y yo sé que eso puede sonar extraño, porque nosotros pensamos en la vida como algo positivo, y realmente la vida es algo positivo. Pero es precisamente durante nuestra vida que nosotros vamos a tener que enfrentar todos los peligros que pudieran amenazar nuestra comunión con Dios. Es mientras estamos vivos. Así que lo que Pablo está diciendo es: miren, déjame decirte algo, no hay nada que pueda ocurrir entre tu conversión y la muerte, nada entre esos dos momentos que pueda separarte del amor de Dios en Cristo. Nada. ¿Y qué de los ángeles y principados? Y luego menciona los poderes, es decir, los demonios, los ángeles caídos,
todo el ejército del diablo pueden separarnos de Jesús. Y parece que Pablo está pensando aquí, probablemente, esto no es seguro, pero probablemente está pensando en los demonios de más alto rango en el ejército del diablo. ¿Podrán ellos separarnos del amor de Dios? No. Ni lo presente ni lo porvenir, dice Pablo. Es decir, ninguna circunstancia por la que estemos atravesando en este momento, y ninguna que podamos nosotros suponer que pueda suceder en el futuro. Hay creyentes que viven en el futuro. Y si mañana, y si entonces, dice Pablo, óyeme, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Es decir, ninguna cosa que se encuentre en el mismo cielo, ninguna cosa que surja del mismo infierno, nada. Y Pablo parece que está diciendo aquí, mira, tráeme tu lista de dificultades. ¿Se me quedó alguna cosa? Bueno, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada. Es decir, todo lo que existe que no es Dios. Porque todo lo que existe que no es Dios fue creado. Ok, Pablo está diciendo, ni ninguna otra cosa creada. Piensa en todo lo que existe que no sea Dios. Bueno, ninguna de esas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna de esas cosas. Mis hermanos, Dios tomó la decisión de amarnos en Cristo, no porque viera algo bueno en nosotros, sino de pura gracia, de pura gracia. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 que Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Oyeron eso? Dios nos dio gracia en Cristo en la eternidad. Y la pregunta es, ¿qué podría suceder ahora que mueva a Dios a retirarnos su amor? Hay esposos que dicen, me divorcio. ¿Y qué te pasó? No sé, se me fue el amor. ¿Ustedes creen que Dios es así? Que puede llegar un momento en que Dios diga, no sé, mira, en la eternidad yo pensé en ti, de verdad, mira, yo fui sincero, yo te escogí, te predestiné para hacerte como Jesús, pero ya me cansé. De verdad, me cansé de bregar contigo. O para aquellos que están viéndonos en otros países, ¿qué palabra puedo usar? Me cansé de seguir trabajando contigo. Ya me cansé, se me fue el amor. ¿Ustedes creen que Dios pueda levantarse un día y verte y decir, mira, de verdad, lo siento mucho, vas para el infierno, a mí se me fue el amor? Me cansé de ti. Mira, y yo no me pregunto de verdad si Pablo tal vez estaba pensando en esto cuando escribió esos 2 versículos. Mira, ni siquiera el creyente puede separarse a sí mismo de Jesús, porque algunos creyentes, sus dudas son tan fuertes que ellos dicen, bueno, está bien, ninguna cosa puede separarme de Cristo, pero ¿qué si yo me separo? ¿Y qué si yo me separo? Mira, mi hermano, si tú eres un verdadero cristiano, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Dios te regeneró, Dios te hizo nacer de nuevo por la obra de su Espíritu. Y por si todo eso fuera poco, luego envió a su Espíritu para que habite en ti. Y todo eso para que no te puedas apartar de él, para que eso no sea posible. Jeremías 32:40. Haré con ellos un pacto eterno. Y ese pacto eterno es el nuevo pacto. El nuevo pacto que fue inaugurado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. De manera que nosotros somos los creyentes del nuevo pacto, con quienes Dios hizo ese pacto. Dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí.
¿Tú oíste eso? Ni yo me apartaré de ellos para hacerles bien, Romanos 8:28. Esta es la versión antiguo testamentaria de Romanos 8:28. Yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, y tampoco ellos se apartarán de mí. Dios hizo un pacto para que eso no pase. Si eres un verdadero creyente, Dios te ha hecho una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, o literalmente nueva creación es. Él te ha dado una nueva vida con nuevos deseos, con nuevas motivaciones, para que nunca te apartes de Él. Eso no es posible. Los que se apartan definitivamente es que nunca fueron suyos. Nunca fueron suyos. Primera de Juan 2:19, ¿recuerdan? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, dice Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es lo mismo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:23. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. La nueva vida que tenemos en Cristo, hermanos, es eterna. ¿Oyeron eso? Es eterna. ¿Saben por qué? Porque es la vida indestructible de Cristo mismo. La nueva vida que tenemos en Cristo es eterna, porque es la vida indestructible del mismo Cristo. Yo creo que hay personas que creen que la vida eterna es como una píldora que Dios le da a las personas cuando creen. No, la vida eterna es Cristo mismo, a quien nosotros estamos unidos por la fe. No es algo que Dios nos da, es alguien. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué dice Juan en su primera carta? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y un poco más adelante dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ven, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Esa vida es indestructible, mis hermanos, porque es la vida de Jesucristo en nosotros. Así que todos los creyentes, todos, pueden decir como Pablo: yo estoy convencido. Yo estoy absolutamente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me encanta como lo dice George Matheson, un siervo de Dios, nacido en Glasgow, Escocia, en 1842. Este muchacho desde niño comenzó a tener problemas con la ceguera, hasta que finalmente a los 18 años se quedó completamente ciego. Y sin embargo, a pesar de eso, fue un estudiante brillante y fue un pastor muy respetado y muy reconocido en Escocia, sobre todo en la ciudad de Edimburgo. Pero él pasó por una experiencia muy triste. Él estaba comprometido con una joven que después decidió romper el compromiso, porque ella decía: yo no me voy a sentir satisfecha viviendo con un ciego. Y muchos creen que fue precisamente en medio del dolor de esa separación que este hombre compuso un himno tan hermoso, un himno que dice en su primera estrofa: oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en el océano de tu amor más rica al fin será. Wow. Oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. ¿Saben que alguien decía que la pregunta más importante que tú puedes hacerle a un ser humano no es ¿quién eres tú? No, esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es ¿de quién eres tú? ¿De quién eres tú? ¿A quién le perteneces? Porque mi hermano, si tú eres
Si tú eres de Cristo, puedes estar completamente seguro de que seguirás siendo suyo por los siglos de los siglos. Puedes estar seguro. Para siempre. Porque no eres tú el que estás aferrado a Él. Es Él el que te tiene aferrado a ti con poderosas e indestructibles cuerdas de amor, para que nunca te apartes de Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En conclusión, mis hermanos, este es un pasaje humillante y alentador al mismo tiempo. Es humillante y es alentador. Es humillante porque nos recuerda que en nosotros mismos no tenemos ninguna capacidad para perseverar hasta el fin, a menos que Dios nos preserve. Así que más que decir que nosotros creemos en la doctrina de la perseverancia de los santos, realmente nosotros creemos en la doctrina de la preservación de Dios. Es humillante. No teníamos capacidad para creer, no teníamos capacidad ni tenemos para perseverar, a menos que Dios nos preserve. Pero este pasaje es sorprendentemente alentador, porque nos recuerda que nuestra esperanza está enraizada no en nuestra débil y fluctuante y cambiante amor por Dios, sino en el eterno, inmutable, incomprensible, inconquistable amor de Dios en Cristo. Ahí está enraizada nuestra esperanza. Él decidió amarnos cuando no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de su amor. Y Él nos promete en su palabra que nunca nos abandonará. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 13, versículo 6? Yo no te desampararé, ni te dejaré. De manera, oigan esto, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, yo no temeré a lo que pueda hacerme el hombre. El Señor es mi ayudador. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Oh, mis hermanos, qué bendita confianza tenemos en Cristo para seguir corriendo la carrera, para seguir peleando la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Cobra ánimo, mi hermano, porque en medio de las incertidumbres de esta vida presente, el amor de Cristo es como un ancla que puede resistir cualquier tempestad, por fuerte que sea. Pero lo más grandioso que aprendemos de este pasaje es que no hay nada más precioso, ninguna posesión más valiosa que el amor de Cristo. ¿Se dieron cuenta del argumento? Él está diciendo: gloríate, cristiano, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Puede que venga hambre, puede que venga desnudez, puede que venga peligro, puede que venga la espada y el martirio. ¿Y sabes qué? El amor de Cristo es mejor. Amén. El amor de Cristo es mejor. Mira, mi hermano, si tú tienes el amor de Cristo, tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo, mi hermano. Consuélate en eso. Tu consuelo no debe estar en que algún día se descubra una vacuna para esta pandemia, que se descubra una cura definitiva para el coronavirus. No, tu consuelo no puede estar en eso, y mucho menos debe estar en entontecer tu mente con el entretenimiento. No, mi hermano, tu consuelo está en el amor de Cristo. Jesus loves me, this I know. Jesús me ama, yo lo sé porque la Biblia me lo dice, no por mis circunstancias. Si alguien puede decir, Cristo me ama, si alguien puede decir conscientemente por lo que dice la Escritura,
porque ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, porque ha decidido divorciarse de su vida de pecado y confiar únicamente en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ha dejado de confiar en su propia justicia para abrazar por la fe la justicia de Dios en Jesucristo. Si alguien ha hecho eso, si tú puedes decir Cristo me ama, mi hermano, tú lo tienes todo. Pero también debo decirte que si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes nada. Si todavía tú no has reconocido tu pecado delante de Dios, si todavía tú no has llegado al entendimiento de que tú eres pecador, que tú mereces el infierno, y has venido a Cristo humillado, pidiéndole que te salve, pidiéndole que tenga misericordia de ti, confiando únicamente en Él, tú no tienes nada. Oh, pero yo quiero invitarte en este día a que te refugies en su amor. Ven y refúgiate en su amor. Cristo mismo te invita por medio de su evangelio a que vengas a Él. Cristo te invita a que te despojes por completo de la justicia que tú crees que tú tienes, para que abraces su justicia perfecta por medio de la fe. Porque esa es la única justicia que Dios acepta en su presencia. La justicia perfecta de su Hijo. Mi amigo, ven a Cristo y ven ahora, porque de lo contrario puedes estar seguro de que te perderás. No hay salvación fuera de Cristo. La buena noticia es que esa salvación está disponible hoy para todos por medio de la fe. Ven a Cristo y ven ahora.